Hermanos y hermanas, el tema de este mes de junio lo tienen ahí en la parte inferior del boletín. La palabra nos conduce a la fe. La palabra nos conduce a la fe. Pensando en qué escritura podía sustentar este tema mensual, el Señor me llevó a Romanos capítulo 10. Porque ese último versículo que leyó Toñita, el 17, dice de esa manera, lo dice de otra forma. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora bien, yo quisiera en esta mañana que usted se ponga en pie ahí donde se encuentra y me acompañe a leer otros versos importantísimos de ese capítulo 10. Si estamos diciendo que la palabra nos conduce a la fe, entonces debemos tomarnos el tiempo en esta mañana para leer esa escritura, para leer esa palabra. Yo recuerdo, y me permiten decir esto, así usted de pie ahí y yo de pie acá. Hace muchos años, cuando mi padre era pastor en este lugar, recuerdo una mañana que él predicó y que aparte de leer el primer verso que sustentaba su predicación se basó prácticamente en leer versículos bíblicos. Y yo decía, ¿pero qué predicación es esta? Y decía 3 frases y leía 3, 4, 5 textos bíblicos. Así el Señor lo dirigió. Y esa mañana, cuando él hizo el llamado, el Señor lo dirigió a hacer un llamado a la conversión, a la confesión de Cristo como Salvador y Señor. Recuerdo que doña Delia Moscoso, no sé aquí cuántos se acuerdan de ella, la abuelita de quien fuera gobernador de este país, el señor Luis Fortuño, la abuelita de él. Cuando mi padre dijo, alguien quiere aceptar a Cristo, esa señora de allá de donde está Omar, vino directamente, sin pensarlo, sin ambaje, sin rodeo, se arrodilló en ese lugar y dijo, yo quiero aceptar al Señor. Desde ese día doña Delia Moscoso jamás se apartó de Cristo, jamás. Murió confesando que ella era del Señor. Así es que tomemos el tiempo para leer la palabra que nos conduce a la fe. Y hoy vamos a leer unos pocos versos más que de costumbre. Ahí en Romanos capítulo 10 dice así, el versículo 1 en adelante. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego.
Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Bendecida es su palabra en nuestros corazones. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. Yo quiero que usted oiga este verso en otra versión. Quiero que lo oiga en la palabra de Dios para todos. Así que la fe es el resultado de oír el mensaje. La gente oye el mensaje cuando alguien habla de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y Romanos 10:17 en Dios habla hoy dice, así pues, la fe hace oír el mensaje. Y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Y cerramos otra vez con el verso más conocido. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando miramos ese tema de este mes, tenemos que decir que la fe necesita ser conducida por el camino de la palabra. ¿La fe en quién? ¿Y la fe para qué? La fe en Dios, la fe en Cristo. Y esa fe en Dios es para vivirla y es para vivir. Esa fe en Dios es para creer, es para confiar, es para tener esperanza, es para poder continuar las rutas del camino que a veces son escarpadas, que a veces son más llanas. Esta fe también es para agradar a Dios. Porque ya lo dice Hebreos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora bien, no es cualquier palabra la que nos conduce a la fe. Hay palabras que desaniman. Hay palabras que nos hacen dudar. Hay palabras que nos confunden. Hay gente que son malabaristas de la palabra y las usan y las reciclan y las reusan y las moldean y las acomodan y confunden. Hay palabras que según hay amores que matan. Como dice el refranero popular, yo no creo eso porque los amores, si son amores, no matan a nadie. Pero la gente se inventa esas cosas que con alguna razón particular, según hay amores que matan, hay palabras que también matan. Matan la autoestima. Hay palabras que matan las iniciativas. Hay palabras que matan la chispa y la alegría, especialmente en nuestros jóvenes, en nuestra niñez. Lo que digamos, hermanos y hermanas, a nuestra juventud, a nuestros niños y niñas, es muy importante para ellos y ellas. Lo que apalabremos para estas audiencias tan importantes puede determinar tanto, porque están en formación, en gestación, en desarrollo. Y cualquier palabra mal dicha, mal dirigida, puede lacerar profundamente a un niño, a una niña, a un joven. Por eso insisto, debemos cuidar, debemos escoger, debemos decidir qué palabras oímos.
cuáles palabras o a cuáles palabras le vamos a dar cabida, crédito, honor, credibilidad, fuerza y poder en nuestra vida. Alabado sea el Señor para siempre. Hoy y durante la semana, los medios se han inundado. Claro, yo no estuve por 18 días en Puerto Rico, así es que me imagino que esos 18 días fueron iguales. Pero se han inundado de palabras de decenas de políticos que necesitan desesperadamente suscitar o provocar fe en los electores. Electores que han dejado de creer en la clase política de este país. Porque como alguien dijo, las lluvias de ayer han traído estos lodos hoy. Promesas. Cuando yo llegué y encendí el televisor, yo te prometo. Y volvemos y escuchamos, tú me conoces. Y yo te prometo. Palabras que buscan ante un pueblo escéptico, decepcionado de su clase política, de alguna forma devolver la fe y la esperanza. Pero usted y yo sabemos que muy poco pueden lograr. Y mucho menos cuando se obra al margen de lo digno, de lo justo, de lo verdadero, de lo honesto, de lo que es de buen nombre, como dice Filipenses. Pero qué bueno que la palabra de Dios es diferente. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así ya lo ha establecido el profeta. La palabra de Dios en la persona de Jesucristo nos conduce, nos guía, nos lleva a un creer, a una confianza digna de ser vivida y experimentada. ¿Cuántos dicen amén? Así que ese capítulo 10 de Romanos, de alguna manera, de entrada, nos establece dos justicias. Usted se fijó bien. La justicia que procede de la ley. Cuando Moisés dice, quien cumpla estas cosas vivirá por ellas. Nos está diciendo de alguna forma y nos está poniendo en contacto de que aquel pueblo quería acercarse a Dios, realmente quería cumplir con Dios, quería alcanzar el favor de Dios, quería obtener la salvación, pero el sistema legal se quedó corto para ese cometido. La otra justicia que nos habla Romanos es la que procede de la persona de Cristo en su vida, muerte de cruz y resurrección. Dice ahí Romanos capítulo 10 que Cristo es el fin de la ley, es el que pone fin a la ley para justicia y justificación de todo creyente. La salvación, el favor de Dios, ya no es en virtud del hacer o el no hacer humanamente. No es por lo que tú hagas o dejes de hacer. Es por lo que Cristo ha hecho ya en la cruz del Calvario. Es por gracia que somos salvos. No porque usted lo merezca, no porque yo lo merezca, sino porque Dios en Cristo ofrece salvación, como dice ahí Romanos, tanto a judíos como a gentiles, a todo el género humano. Y ese ofrecimiento está ahí y se expresa de la siguiente manera. Pose sus ojos otra vez en Romanos 10, 8 y 9. Pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos.
Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Pero lo que usa el apóstol ahí, cuando dice, esta es la palabra de fe que predicamos, es el vocablo o el término en griego rema. No logos, rema. Y cuando hablamos del rema, es una palabra específica, inspirada por el Espíritu Santo, como respuesta o guía para una situación concreta. El apóstol está recibiendo una palabra inspirada del cielo, inspirada del Espíritu, inspirada de Dios, para de alguna manera llevar a esas personas, a esa audiencia, pero pueden ser las audiencias de todos los tiempos, al conocimiento de la verdad. Así es que, hermanos y hermanas, el rema es la palabra inspirada, es la palabra de Dios, es la palabra que puede estar en la Escritura, pero que también puede suscitarse en nuestro encuentro con el Señor para ser proclamada en su nombre. Y ese Espíritu de Dios revela esa palabra de diferentes maneras. Por ejemplo, leer la Biblia, leer la Escritura, de pronto a usted le puede suceder que ese Espíritu de Dios da nueva vida a un versículo o a una palabra que usted la ha leído muchas veces. Por eso dice también la Escritura que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Porque la palabra de Dios, cuando se constituye en rema, es esa palabra que cobra vida a tu situación particular, a tu realidad única. Quizá hace un año atrás tú no estabas atravesando por la experiencia que te ha tocado vivir en estos últimos meses. Y vas a la Escritura y tú le dices, Señor, háblame por tu palabra. Necesito tu consejo, necesito tu guianza. Necesito tu consolación, necesito tu iluminación. Y de alguna manera el Espíritu de Dios se las ingenia para llevarte a esa palabra importante. Y quizá ese verso, esa escritura, ese libro, esos momentos de lectura nunca habían cobrado el interés, la fuerza, el poder que cobran en el momento definitorio de este caminar tuyo. Este rema puede tener diversos objetivos, tales como enseñarnos, dirigirnos, consolarnos, ubicarnos en una situación o un ministerio específico, entre otras cosas. Siendo que la palabra, que el rema es revelado por el Espíritu Santo a nuestras vidas, no debemos tomarla a la ligera, como por ejemplo pensar en que es aquella palabra que simplemente me llame más la atención. Muchas veces la palabra que Dios nos dirige puede ser una palabra de amonestación, puede ser una palabra que suene fuerte a nuestros oídos, que vaya directo al corazón. Y humanamente quisiéramos dejarla de lado, pero el mismo Espíritu nos compele. El mismo Espíritu nos lleva otra vez y nos dice, como le dijo al profeta, come el rollo. Come esa palabra. Aliméntate de ella, aunque sea fuerte. Aunque de pronto no la entiendas del todo. Por eso es que dice Juan 6:63, las palabras, el rema que yo les he hablado son espíritu y son vida. Alabado es el Señor por siempre. Por lo que no es nuestra imaginación, no es nuestro deseo humano el protagonista. Cuando recibimos una palabra de Dios,
sea revelada en la Escritura, sea inspirada por una predicación, sea en diálogo con Dios. No, el protagonista es el Espíritu de Dios revelándonos su mensaje a nuestro corazón. Una palabra, un rema de Dios puede darle un giro de 180 grados a cualquier área de nuestra vida. He ahí la importancia de escucharla atentamente y obedecerla con la actitud correcta. Ese rema es la palabra proclamada y esa palabra que llama la fe en Cristo es el Cristo que salva. Ahora bien, hay dos maneras de hablar y de expresar la salvación según Romanos capítulo 10. Con el corazón y con la boca. Con el corazón, que dice ahí el apóstol, con el corazón se cree, con la boca se confiesa, pero no es un mero verbalizar, no es un mero rumiar o proferir una fórmula fría y distante de lo que es nuestro ser íntimo. Confesar es algo más que hablar. Confesar es algo más que verbalizar. No es una grabadora que usted le aprieta el botón de play y comienza a hablar y hablar. No, mi hermano y hermana, una confesión es aquello que tiene peso en nuestra alma. Cuando usted le dice a una persona, ven, que necesito confesarte algo, que necesito hacerte una confesión, de alguna forma o manera, usted le está diciendo, ven, que necesito abrirte el corazón. Necesito abrirte mi conciencia. Así es que una confesión llena de significado va íntimamente ligada a lo que habita en nuestro corazón. Por eso Pablo dice, uno cree con el corazón. Y el término corazón se refiere a toda esa estructura interior del ser humano. Creo con lo que siento, creo con lo que pienso, creo con la voluntad. Yo creo y cuando creo, yo siento gozo. Cuando yo creo en el Dios de la vida y creo en lo que Él ha dicho y creo en su palabra y creo en sus promesas y creo que Él está conmigo todos los días, los nublados y los soleados, yo siento gozo y siento confianza. Creo con mis pensamientos, creo y pienso en Cristo, en lo que Él ha hecho por mi vida. Y cuando creo y pienso en ese Cristo extraordinario, maravilloso, mis pensamientos se purifican, se limpian, se alinean, hay sintonía con Él. Creo con mi voluntad. Y cuando hay voluntad, hermano y hermana, no importa la situación, hay una decisión de no volver atrás. Así es que es abrirnos a Dios. Claro está, esta confesión, esa confesión arranca de una experiencia real con Jesucristo. Con un sentir, con un palpar esa cercanía y ese amor de Dios en nuestros corazones. Pablo en Romanos nos exhorta para recibir esa salvación. Es medular creer y confesar la condición de resucitado de Cristo, de ese Cristo que ha triunfado sobre la muerte, de ese Cristo que ha triunfado sobre las tinieblas, de ese Cristo que ha triunfado sobre el mal. Y Pablo nos está diciendo, la escritora a los romanos nos está diciendo, basta tener fe, y la fe no es patrimonio exclusivo de nadie.
ante Dios todos los seres humanos son iguales y tenemos para Dios la misma oportunidad. Por eso Él lo establece: judíos, paganos, añadimos blancos, negros, amarillos, de toda casta social. La capacidad de salvación de Jesús es universal. Es para todo el que invoque el nombre del Señor, tiene la oportunidad de salvación y de vida en Él por la eternidad. Ahora bien, ¿por qué es importante para nosotras las personas cristianas confesar con nuestros labios que Jesucristo es el Señor y que Él le levantó de entre los muertos? ¿Por qué será importante? ¿Por qué está ahí? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Porque lo que decimos y confesamos afecta lo que sentimos. Afecta nuestro proceder, nuestra manera de actuar. Lo que usted confiesa porque ya está instalado en su corazón cobra una fuerza particular. Si yo le digo en esta mañana que usted pueda confesar y decir en alta voz: Jesucristo, tú eres mi Señor y tú eres mi Salvador. ¿Usted lo haría en esta mañana? Vamos a hacerlo todos a un mismo tiempo. Jesucristo, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. El que no ha entregado su corazón a Cristo, el que no cree en Cristo, el que no ha dado un paso de fe, le es difícil. Pero lo que está instalado ya en el corazón, usted le da esa fuerza al poderlo confesar con sus labios. Cuando yo digo: Jesucristo, tú eres mi Señor, yo le estoy diciendo a Dios, pero le estoy diciendo a los que me rodean que yo pertenezco a un Dios que me ama. Que yo no me pertenezco a mí misma. Que yo no puedo estar por ahí haciendo lo que me da la gana. Que mi vida le pertenece a Él. Tú eres mi Señor. Yo te pertenezco a ti. Un Dios que me ama, un Dios que me valora, un Dios que tiene un plan para mi vida, que ha tenido un plan para mi vida, que los años que me resten por vivir igual que a ti, todavía tiene planes contigo. El Señor no ha terminado contigo. El Señor sigue teniendo planes contigo. Desembarázate de todo ese moho, de toda esa cosa que a veces nos cae y decimos: tengo una macacoa. Desembarázate de eso. Porque el Señor, si es tu Señor, tú le perteneces y Él tiene planes contigo. Y Él te quiere usar. Y Él quiere hacer lindas cosas aún con tu vida. Cuando tú dices: Jesucristo, tú eres mi Señor, tú estás declarando el señorío de Cristo. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Este mundo es de Dios. Este mundo es del Señor. Él lo creó. Él no es un Dios loco que creó el mundo para luego tirarlo a la deriva y a la destrucción. Este mundo todavía le pertenece a Dios. Y Puerto Rico es parte de este mundo. Aunque algunos nos han querido invisibilizar, somos parte de este mundo. Aunque algunos en su autoestima baja de país, de pueblo, de nación, dicen: ay, pero es que somos tan pequeñitos en el mapa. Es que ni nos vemos. Ay, mi hermano y mi hermana, Israel era un pueblo pequeño.
zarandeado por los imperios. Y Dios lo tuvo en su noticia. Y Dios lo escogió para que sirviera de ejemplo a otros pueblos. No para que se ufanara ni se vanagloriara. Si Él ha cambiado el rumbo, tendrá que darle cuentas a Dios. Pero cuando Dios nos escoge, cuando Dios nos selecciona, no es para que usted mire a los demás por encima del hombro y decir qué grande soy, qué bella soy. Así hacían en mis tiempos y eso no se usa. Los de menudo para acá. ¿Se acuerdan los chicos de nuestra época? Es como echárselas, ¿no? No. En medio de esa realidad, Puerto Rico es parte de este mundo. Y aguardamos la liberación, la salvación que viene del Dios que hace a la gente y a los pueblos libres de yugos y cadenas. De eso se trata también la salvación. Cuando usted dice, Jesucristo es mi Señor y es mi Salvador, usted lo puede decir en esta mañana y lo puede prorrumpir en confesión clara, diáfana, porque ya eso habita en su corazón. Usted está diciendo que Él ha rescatado del hoyo su vida. Él es mi Salvador, Él me ha salvado. Me ha salvado de peligros. Ha rescatado del hoyo mi vida, dice el salmista en el Salmo 103. Él es el que rescata del hoyo mi vida. ¿Cuántas veces el Señor te ha salvado del hoyo? Te ha sacado del hoyo, literalmente. ¿A cuántos el Señor está sacando del hoyo en este momento? Hay gente que no se da cuenta. Hay gente que todavía no han dado ese paso de fe y no saben que Él los está librando de peligros múltiples, que los está librando de la misma muerte. Un día abrirán los ojos y se darán cuenta y dirán, Señor, tú preservaste mi vida, tú me salvaste tantas veces porque tenías un propósito conmigo. Escuchábamos eso en la clase bíblica hoy de algunos hermanos que así lo testificaban. Cuando decimos, Señor, tú eres mi Salvador, estamos diciendo que el Señor en esa salvación incluye la salud. Porque salvación es salud. Búsquese la definición, el concepto en cualquier diccionario bíblico y va a encontrar salvación es igual a salud. Salud en el cuerpo, salud en la mente, salud en el espíritu, salud en todo nuestro ser. ¿Cuántas veces el Señor te ha sanado? ¿Cuántas veces el Señor ha puesto su mano sobre ti? Oiga, y el Señor sana a través de la ciencia, lo hemos dicho 1000 veces. Y muchas veces el Señor te dirige al especialista indicado, a la persona que Dios le ha dado ciencia, le ha dado conocimiento, lo ha equipado para ser instrumento en la sanidad tuya. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Y aquí hay múltiples testimonios. Y cuando te has visto al filo de que tú no sabes si hay vida para ti, el Señor ha comenzado a abrir caminos. El Señor ha comenzado a ponerte en contacto con gente que sabe cómo tratar tu caso. Y te ha salvado. Te ha dado salud. Te ha sanado de enfermedades. Te ha sanado las memorias. Las memorias que muchas veces nos visitan. Esas memorias fantasmales, esos sótanos oscuros de la conciencia que resurgen vez tras vez
Y tú dices, ¿hasta cuándo voy a cargar con esto? Entrégale en esta mañana al Señor toda memoria dolorosa. Me acuerdo una vez que iba a un Montijo y eso se me ha quedado grabado. En una de las actividades de la iglesia, de esas actividades bonitas, preciosas, nutridoras, dijo, es importante adquirir nuevas memorias. Es importante adquirir nuevas experiencias. Experiencias buenas, aleluya. Experiencias gratificantes en Cristo. Experiencias salutíferas en la comunidad de fe. Porque hay que ir cancelando toda experiencia dolorosa con experiencias nuevas, preñadas de la gracia de Dios, que resurgen con fuerza en nuestro espíritu. Señor nos sana. El Señor, cuando decimos tú eres mi Salvador, estamos diciendo tú me perdonas. Tú quitas la culpa. Tú quitas todo peso de culpa de mi corazón. Tú quitas la culpa de mi pecado. Y tú me das voluntad para no ofrecer mi cuerpo al servicio del pecado. ¿Tú crees que tú no puedes dejar eso que te ala para abajo? Juan Marcos Rivera, uno de nuestros misioneros en cartas a Jesús. Hay una carta que él escribió que decía, el Señor me ala para arriba y el pecado me ala para abajo. Y a veces hay las tres que nos alan para abajo. Pero el que perdona todo pecado está aquí en medio nuestro. Y nos da la decisión de la voluntad para no ofrecer nuestros cuerpos al servicio del pecado. Entrégale eso al Señor en esta mañana. Óigame, y cuando nosotros decimos y confesamos con nuestra boca lo que ya está instalado en nuestro corazón, de que Él levantó a Jesucristo de entre los muertos, como dice ahí Romanos, estamos diciendo que Él está vivo. Cuando yo digo y confieso como me exhorta el rema, la palabra inspirada en esta mañana, de que Él resucitó de entre los muertos, estoy diciendo que Él está vivo, que Él vive, que es presencia, que está en medio nuestro, que está a tu lado, que está a mi lado. Como dice el cántico, lo sientes tú, lo siento yo. Aquí está Jesús, aquí está caminando, que está aquí en medio nuestro, que esa presencia nos infunde valor, que esa presencia nos infunde seguridad. Si Cristo conmigo va, dice el antiguo himno, yo iré. Como le dijo Moisés, si tú vas conmigo, yo salgo. Pero si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Hay momentos en que a esos lugares donde tú tienes que hacer acto de presencia, tienes que tener la seguridad de que Dios te está acompañando. De que su sabiduría, su amor, su gracia está contigo. Así es que, hermanos y hermanas, esa confesión de que Jesucristo es mi Señor y es mi Salvador tiene peso de eternidad en nuestra vida. Y Romanos 10, 14 al 17 va diciendo lo siguiente, y yo le diría a ustedes que para no empezar algo y dejarlo inconcluso, voy a leer los versos. Voy a hacer un breve comentario, brevísimo, y les propongo continuar esta predicación el próximo domingo.
no me separa el tema del mes de este capítulo 10. La palabra nos conduce a la fe. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Pero no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ese punto de partida, la invocación de Cristo. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Pero para invocar a Cristo es necesario creer en Él. Y para creer en Él es necesario haber oído su mensaje, su predicación. Y para ser mensajero o mensajera de esa rema, de esa palabra inspirada, es necesario recibir un llamado, recibir un mandato, recibir una capacitación. Y de todo eso se trata, que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Les invito a estar en pie.